Hola, ¿cómo están? En esta ocasión les voy a presentar los elementos para la elaboración de un análisis de contenido. Recordemos que el análisis de contenido forma parte de los 4 subanálisis del modelo teórico presentado anteriormente llamado análisis didáctico. En esta ocasión voy a presentar ciertos elementos, ciertos aspectos, principios y características a tomar en cuenta para elaborar un análisis de contenido de un determinado tema matemático. Primeramente, la definición del análisis de contenido, según Gómez, el análisis de contenido es un análisis de las matemáticas escolares, es un análisis del contenido matemático escolar. Su propósito es describir la estructura conceptual de ese contenido matemático desde la perspectiva de su enseñanza y aprendizaje en el aula. De este modo, el análisis de contenido centra su atención en el contenido matemático. Está ligado con la estructura conceptual y procedimental de los contenidos matemáticos escolares. Este análisis proporciona recursos, herramientas e información que permiten organizar los temas matemáticos, ya sea organizarlos dentro de un currículum escolar o también organizarlos dentro de una unidad didáctica o una secuencia didáctica. También esta organización tiene que ver con la organización de los contenidos matemáticos dentro de un planeamiento de clase, dentro de una sección de clase dedicada a la enseñanza y aprendizaje de un contenido matemático específico. Las capacidades profesionales vinculadas con este análisis de contenido apelan a la planificación, descripción, análisis y organización de los diferentes significados de los temas matemáticos escolares. Y este análisis de contenido se desarrolla a través de 3 organizadores del contenido matemático escolar. Estos organizadores son la estructura conceptual procedimental, los sistemas de representación y el análisis fenomenológico. Vamos ahora a presentar las características de cada uno de estos 3 organizadores que forman parte del análisis de contenido. Y estos 3 organizadores son los que me definen los elementos que se deben de considerar, los elementos que el docente debe de considerar para elaborar el análisis de un contenido matemático escolar. Comenzando con la estructura conceptual procedimental, podemos determinar que esta estructura conceptual procedimental del contenido matemático escolar toma en cuenta dos bloques, un bloque conceptual y un bloque procedimental. El primer bloque está compuesto por los hechos, los conceptos y las estructuras conceptuales del contenido matemático, y el bloque procedimental está compuesto por las destrezas, los razonamientos y las estrategias. Puede complementar esta estructura conceptual procedimental, ampliar esta temática consultando la presentación que está disponible en el entorno virtual sobre estructura conceptual y procedimental del contenido matemático escolar, que ha sido discutido previamente en las sesiones anteriores. Con respecto al segundo organizador, que son los sistemas de representación, primeramente se definen lo que son las representaciones. Los autores Castro y Castro definen que las representaciones son las notaciones, tanto simbólicas o gráficas, que tienen una particularidad, o sea, son específicas para cada noción, para cada concepto. Y mediante esas representaciones se expresan los conceptos y los procedimientos matemáticos, eh, tanto sus características como sus propiedades más relevantes. O sea, en esta definición vemos qué son las representaciones. Son objetos, son elementos para expresar una noción, un concepto, para expresar un procedimiento, y reúne al mismo tiempo las características y las propiedades más relevantes de ese concepto.
Distintas representaciones de un mismo contenido matemático enfatizan diferentes aspectos de la estructura conceptual de ese contenido. ¿Qué quiere decir esto? Un mismo concepto, un mismo contenido matemático se puede representar de diferentes formas. Puede representarse de forma simbólica, de forma gráfica, de forma tabular. Diferentes representaciones de un mismo contenido matemático van a definir o van a destacar diferentes aspectos relevantes dentro de esa estructura conceptual de ese contenido matemático. O sea, todo contenido matemático tiene una estructura conceptual. Las diferentes características de esa estructura conceptual pueden quedar en evidencia a partir de diferentes representaciones para ese mismo contenido matemático. Y esto posibilita una comprensión más profunda de ese contenido. A nivel dentro de la comunidad científica internacional en educación matemática, una concepción bastante argumentada y defendida por diferentes autores es que el uso de diferentes representaciones para un mismo concepto matemático, para un mismo contenido, contribuyen a una mejor comprensión de ese concepto por parte del estudiante. No solamente conocer cuáles representaciones puedo utilizar, sino el cómo utilizarlas, cuándo utilizarlas y cómo pasar de una representación a otra son características importantes discutidas por distintos autores que se deben de tomar en cuenta para promover una comprensión profunda, significativa de los contenidos matemáticos. Por ejemplo, la NCTM en el 2007 recomienda que los alumnos, y aquí son 3 funciones de las representaciones en el quehacer del estudiante, y esta entidad recomienda que los alumnos construyan y usen representaciones para organizar, para registrar y comunicar ideas matemáticas. También que los alumnos seleccionen, apliquen y traduzcan representaciones matemáticas para resolver problemas. Y también que los alumnos usen esas representaciones para modelar e interpretar fenómenos físicos, sociales y matemáticos. Estas son algunas de esas recomendaciones que se relacionan con la parte funcional de las representaciones en el aprendizaje, en la comprensión matemática de los contenidos por parte de los alumnos. Aún dentro de las representaciones se definen los sistemas de representación. Para Gómez 2007, un sistema de representación es un sistema, es un conjunto de reglas que permiten identificar y crear signos con la finalidad de operar sobre ellos y con ellos. ¿Qué quiere decir esto? Este sistema de representación como conjunto de reglas internamente me permiten operar con ellos y también me permite operar sobre ellos dentro de algún otro contexto. Además, también permite establecer relaciones entre los mismos signos o significados. Algunos de los sistemas de representación definidos por varios autores son la representación simbólica, por ejemplo, que corresponden a representaciones que utilizan símbolos del alfabeto castellano o alfabeto griego y también símbolos matemáticos para expresar los distintos tipos de conocimientos, tanto conceptual o procedimental. También están las representaciones algebraicas que corresponden a aplicaciones de las propiedades algebraicas como tal, o sea, están definidas dentro del álgebra y se relacionan con propiedades algebraicas. También está la representación verbal, que aquí la representación verbal no es solamente la representación que se puede expresar de forma oral, sino también la escrita. Corresponde a expresiones del contenido a partir de ciertos convenios de lectura o de lenguaje, ya sea expresados de forma oral o escrita. Está la representación gráfica, que expresa un contenido matemático mediante la creación de un dibujo. Aquí algunos autores lo llaman una representación pictórica. También están las representaciones un poco más formales, como la gráfica de una función o los gráficos en estadística. También
entran dentro de esta representación gráfica y permite observar distintas propiedades del contenido matemático. Y también está la representación tabular, que permite visualizar principalmente la relación entre varias variables involucradas. La representación tabular, una de sus principales usos o contextos en los cuales aparece es para comparar las variables dentro de un problema o una situación o determinado contenido matemático. Bien, llegando al tercer organizador, elemento para la elaboración de un análisis de contenido está el análisis fenomenológico. Primero, distinguir entre contextos y fenómenos. Lupiáñez define contexto como un marco en el cual tanto conceptos como sus estructuras atienden a determinadas funciones. Y aquí la palabra funciones tiene que ver con la aplicación de esos conceptos. Responden de esos conceptos y estructuras que responden a unas necesidades específicas como instrumentos de conocimiento. Entonces aquí un contexto es un conjunto de conceptos y sus determinadas estructuras con una función en particular para responder a ciertas necesidades. La naturaleza de los contextos, definida por algunos autores, se puede clasificar en contextos reales o semirreales. Esos contextos tienen que ver con situaciones del cotidiano, situaciones sociales o incluso situaciones científicas de la naturaleza, de la física, que son contextos reales o pueden tener cierta realidad, o sea, que no precisamente son apegados 100% a la realidad, sino que se pueden establecer también como contextos semireales con cierto grado de realidad. También están los contextos ficticios. Los contextos ficticios son aquellos que son meramente creados, diseñados, elaborados, pueden tener sentido dentro de un contexto real o no necesariamente pueden tener sentido. Son contextos ficticios, diseñados con un propósito, con un fin. Y luego están los contextos matemáticos. Y eso es importante también definirlos, que son aquellos contextos en los cuales el contenido tiene sentido dentro de la propia matemática en sí. Son contextos matemáticos. Y luego están los fenómenos. Los fenómenos son todos aquellos contextos, situaciones y problemas que dan sentido al contenido tratado. Y cada fenómeno se organiza siguiendo un contexto. O sea, el fenómeno ya es una situación en particular. El fenómeno ya es una situación contextual que muchas veces se relaciona con un problema eh, en particular. Y ese fenómeno va a organizarse dentro de un contexto ya global. Por ejemplo, un contexto puede tener diferentes fenómenos en los cuales ese contexto es evidenciado. Vuelvo a repetir esto. Los fenómenos ya son situaciones en particular específicas determinadas con ciertas características. El contexto es ya una generalización o un panorama global de ese conjunto de fenómenos que comparten una misma naturaleza o comparten un mismo problema o comparten o responden a una misma problemática. Entonces, los fenómenos se pueden organizar en contextos. Y los contextos están organizados en distintos fenómenos que responden a una misma problemática. Y para definir ya lo que es en sí el análisis fenomenológico de un contenido matemático escolar, el análisis fenomenológico consiste en la descripción de los fenómenos asociados al contenido matemático y la relación que esos fenómenos tienen con la estructura conceptual procedimental de ese contenido. Entonces ya el análisis fenomenológico responde a una descripción detallada de qué fenómenos se asocian con este contenido y estos fenómenos cómo se relacionan con la estructura conceptual procedimental de ese contenido.
Según Lupiáñez, este análisis comienza por delimitar, o sea, marcar, definir o redefinir aquellas situaciones donde tienen uso los conceptos matemáticos involucrados. Y aquí la palabra uso es muy importante. O sea, el análisis fenomenológico se va a centrar en la utilidad, aplicación, funcionalidad del contenido matemático involucrado. Y también comienza con cómo estas situaciones muestran su funcionalidad. Bien, Cañadas y Gómez presentan una serie de preguntas y estas preguntas son orientadoras, preguntas que el docente debe de tomar en cuenta para elaborar el análisis fenomenológico de un contenido matemático. Estas preguntas orientadoras son las siguientes. ¿Qué fenómenos dan sentido al contenido matemático? ¿En qué situaciones está presente el contenido matemático? Y también, ¿qué nivel de esa presencialidad tiene el contenido matemático dentro de esta situación? ¿Para qué se utiliza el contenido matemático? El para qué es muy importante. ¿Dónde voy a aplicarlo? ¿Para qué? ¿A qué problemas da respuesta? También, ¿qué características comparten los fenómenos que dan sentido al contenido? O sea, cuando estamos identificando en qué situaciones está presente el contenido matemático, o sea, dónde lo puedo visualizar, dónde se está aplicando, para qué se está utilizando, pueden surgir diferentes fenómenos. Una vez que yo tengo los diferentes fenómenos, puedo identificar las características y semejanzas que comparten esos fenómenos y así crear los contextos. O sea, en qué contextos me permiten organizar los fenómenos que dan sentido al contenido matemático. Estas son preguntas orientadoras que se deben de tomar en cuenta para responder a un análisis fenomenológico, a la fenomenología de un contenido matemático escolar. Estos tres anteriores, la estructura conceptual procedimental, los sistemas de representación y el análisis fenomenológico, son los tres organizadores principales del análisis de contenido. Pero también, una vez realizado todo este ejercicio didáctico sobre el contenido matemático, pueden surgir algo que los autores exponentes del análisis didáctico definen como focos de contenido. Veamos. Los focos de contenido, por ejemplo, para Lupiáñez, eh, organizar en focos prioritarios los contenidos de un bloque o de un tema del currículum de matemáticas es un primer paso para interpretar su extensión y complejidad. O sea, muchas veces tenemos un contenido matemático. En el momento que lo comenzamos a desmenuzar en su estructura conceptual, procedimental, en los sistemas de representación en los cuales ese contenido se puede expresar, se puede manipular, y también en los propios fenómenos y contextos en los cuales este contenido da respuesta. Entonces, comenzamos a ver toda ese desglose detallado del contenido matemático y podemos entonces organizarlo en focos prioritarios, focos de contenidos que permitan interpretar no solamente la complejidad del propio contenido, sino también la extensión. Y aquí con extensión quiere decir, o sea, el tiempo necesario para desarrollar un proceso de enseñanza y aprendizaje adecuado para abordar ese contenido matemático, tomando en cuenta su estructura conceptual, sus sistemas de representación y la fenomenología de ese contenido. De este modo, los focos de contenido organizan la estructura conceptual de un contenido matemático en subestructuras conceptuales. O sea, los focos de contenido me ayudan a tomar la estructura y organizarla en subestructuras. Una subestructura se define como una parte o porción de la estructura conceptual que, visto desde el punto de vista del docente, tiene un propio sentido en sí mismo. Y también un aspecto importante de los focos de contenido es que los contextos fenomenológicos
se pueden relacionar con con las subestructuras conceptuales. O sea, los contextos fenomenológicos se pueden relacionar directamente con un foco de contenido dentro de ese contenido matemático escolar. El conjunto de fenómenos relacionado con una subestructura conceptual del contenido matemático escolar. Esto me permite visualizar de qué forma los contenidos matemáticos escolares dan respuesta a determinados fenómenos. Y esta organización me permite visualizar y definir también con cuáles fenómenos voy a tratar determinados conceptos dentro de este contenido matemático escolar. Bien, de esta forma entonces presentamos los elementos eh, necesarios para tomar en cuenta en la elaboración y diseño del análisis de contenido de algún determinado tema matemático. En particular, eh, dejo como recomendación consultar en manuales escolares, libros de texto escolares o sitios de internet algunas tareas matemáticas que aborden contenidos asociados al tema de funciones y también identificar dentro de esas tareas los fenómenos que dan sentido a los contenidos matemáticos escolares ahí abordados. Pueden consultar también el programa de matemáticas del Ministerio de Educación Pública y también los recursos que el Ministerio eh, recomienda para tratar de identificar a cuáles fenómenos tienen sentido los contenidos matemáticos asociados al tema de funciones. Y para reflexionar cuáles son los principales recursos que debe de tener un docente para elaborar un análisis de contenido. Con estos recursos me refiero a qué medios el docente va a echar mano, va a tomar, con qué recursos va a trabajar para elaborar un análisis de contenido según las características y elementos presentados en esta exposición. Y también cuáles limitaciones o dificultades puede enfrentar un docente durante la elaboración de un análisis de contenido. Es importante también reflexionar acerca de qué situaciones puede enfrentar un docente cuando está elaborando un análisis de contenido según la descripción y las indicaciones acá expuestas. De esta forma, entonces queda ahí como referencias bibliográficas los diferentes textos que fueron citados en la presentación, por si alguno también desea consultarlos y ampliar lo que fue discutido en esta exposición. En las próximas sesiones estaremos tomando en cuenta entonces los aspectos del análisis de contenido. Hasta la próxima.